Hola, buenos días. Bienvenido una vez más a esta clase. Bueno, en lo que hemos visto o en lo poco que hemos visto, hemos estado hablando sobre la negociación internacional, hemos estado hablando sobre qué es negociar de manera rápida, qué no es negociar y del mismo modo sobre aspectos de comportamientos a la hora de negociar, que son uno de los puntos a los cuales a mí me gustaría indagar un poco más. Esto debido a que nuestro tema uno llamado conceptos generales abarca desde cómo negociar en una economía global, las relaciones internacionales, y la primera supuesta clase que tuvimos habla acerca de esos tópicos, los tipos de negociadores, que ya vimos que hay negociadores agresivos, y también aspectos relacionados con el equipo negociador que ya iremos diciendo, ¿no? Bueno, en lo que me gustaría enfocarme el día de hoy es tanto en algunos impedimentos como en rasgos de la personalidad de aquel que va a ostentar el título de negociador internacional o simplemente de negociante. Como les había yo comentado en un corto video respecto al ejemplo de Canadá o al ejemplo del líder libio, en el mundo de la negociación internacional a veces pasan situaciones que nos obligan a ser un poco más observadores. Y con esto de situaciones hablo respecto a la personalidad más que nada. Si eres perspicaz y notas algunos detalles. Básicamente cuando negociamos nos acompaña mucho la personalidad o nuestra personalidad, y del mismo modo también nos acompaña nuestro comportamiento. Y estos son dos aspectos que se pueden trabajar pero no se pueden eliminar del todo. Y digo trabajar ya que con un poco de práctica pues podemos encaminar nuestros sentimientos, nuestras decisiones y nuestro comportamiento, por decirlo así, a un mejor objetivo, un mejor camino, y con ello conseguir negociaciones que sean más eficaces y no autosabotearnos. Por ejemplo, a mí me gustaría utilizar aquella situación en la que, bueno, siempre hemos caído en cólera en alguna otra vez, pero imagínate tú aquella situación en la que caíste en enojo, en la que caíste en cólera, cuando tal vez presenciaste alguna injusticia, tal vez alguien se llevó el crédito de tu trabajo o también los halagos por todo lo que hiciste. En este tipo de emociones están presentes o se presentan en las negociaciones internacionales ante circunstancias. Algunos representantes oficiales reaccionan, otras veces dicen cosas que no son del todo coherentes, y esto no es actuar de la mejor manera posible. Y digo que esto del comportamiento es muy importante, o conocer nuestro comportamiento, ya que en los medios de comunicación todos hemos visto que las negociaciones fracasan, tal vez de Corea del Norte y sus ensayos nucleares, tal vez las negociaciones relacionadas con la tecnología entre China y Estados Unidos que no van a buen puerto, en la que los mandatarios a través de sus representaciones oficiales, a través de los medios de comunicación, video y demás, dicen nuestra contraparte en Estados Unidos no está dispuesta a negociar, o nuestra contraparte en China pues no está actuando de la mejor manera posible, o en el caso de Canadá en el que supuestamente en China están matando a personas por decisiones un tanto arbitrarias, y eso conduce al fracaso de las negociaciones. Esto es algo muy normal, que probablemente no sea por la personalidad, sino que sea por la naturaleza y lo complicado de la negociación, sobre todo en aspectos como el acuse de personas, que tiene que ver con productos, tecnología, temas de espionaje incluso, que se toman un punto importante en las mesas de negociación, perdón. Por eso los negociadores y las negociaciones, ya sea internacionales, comerciales, no internacionales, son como jugar a la cuerda en la que jalamos con fuerza o nos jalan a nosotros. Creo que hemos sido partícipes cuando éramos pequeños en ese jueguito en la que separaban a hombres y a mujeres y empezaban a tirar de una cuerda. Si los hombres se dejaban tirar, pues era sinónimo de debilidad. Y si uno jalaba con la suficiente fuerza y tiraba a uno a las niñas o a las mujeres en esa cuerda, pues era un sinónimo de que estábamos siendo demasiado agresivos. Y así como el juego de la cuerda, pues aquel representante diplomático, pues que solo se sienta, que solamente escucha, que no habla, pues es igual a ser un representante débil, una especie de parásito, y sucede en todos los escaños políticos.
Cuando están hablando ante las Naciones Unidas hay representantes que ni siquiera hablan, hay otros que se llevan el protagonismo, hay otros que son calificados como peligrosos a la hora de negociar. Muchos dicen que si uno cede en la negociación, pues es igual a ser débil. Pero si vences y ganas, al final llegas a un punto que es lastimar el orgullo del otro. Como les había yo comentado, en una negociación internacional no se trata de ganar y de vencer y de imponer la voluntad, sino se trata de llegar a acuerdos mutuamente aceptables. Y por eso vuelvo a repetir que atrincherarse en una posición es realmente una práctica deshonesta en la negociación, ya que solamente los inexpertos que no conocen el arte de negociar, pues no saben hacer otra cosa más que solo sentarse, atrincherarse y pasar y ver qué es lo que sucede. Y bueno, ¿qué hacen los negociadores cuando se presentan ante situaciones como enojo y cólera? Ante enojos o cólera o enfados en las mesas de negociación, se supone que lo mejor es razonar con nuestra contraparte. Toma en cuenta que cuando caemos presa de sentimientos o comportamientos irracionales, pues estos comportamientos nos alejan de nuestra contraparte o de nuestro opositor, y los buenos comportamientos pues nos acercan a obtener mejores acuerdos, que es el objetivo ideal de las negociaciones, ¿no? Y como dicen en algunos casos, que si hablamos con ira pronunciamos grandes discursos, pero que lamentamos siempre. Si no, observa este video de Muammar Gaddafi, donde él pronuncia un gran discurso, fruto de la cólera, fruto de la impotencia, y ya conocemos en qué terminó todo esto, de forma tal que las malas negociaciones conducen desde a gritos hasta la guerra, y en algunos casos las personas fallecen o mueren fruto de una mala negociación en caso de que hablemos de temas bélicos. Te dejo aquí en unos minutos para que observes este video y ya regresamos.